Ok. Vamos comenzando un curso de prueba de software. ¿Sí? Esta es una asignatura que personalmente imparto en instituciones de educación superior desde hace unos 15 años más o menos. Sin embargo, durante los años que fui desarrollador de software, estuve haciendo software, nunca fui tester, ¿sí? Sino más bien ya como académico, y cuando estuve en la responsabilidad de estructurar un plan de estudios de la profesión. Se incluyó esta asignatura. Es muy interesante porque es una asignatura, la prueba de software, que ha sido un poco dejada de lado por los planes de estudio. O sea, cuando yo estudié la carrera, yo no tuve una materia de prueba de software. Tuve un parcial en la asignatura de ingeniería de software dedicado a la prueba de software. Y bueno, esas 4 semanas, 5 semanas, pues las aprovechamos. ¿Sí? Pero por alguna razón, los planes de estudio de nuestra profesión no le han dado el peso. Todavía hoy uno observa diferentes planes de estudio de nuestra profesión que no incluyen una asignatura como tal de prueba de software. Si pensamos, sí, que según las buenas prácticas, pensar un sistema, analizar un sistema, debería ser una tarea que se hiciera muy a conciencia para evitar retrabajos, para evitar costos desperdiciados. Y entonces debería asumir un 20% del costo de desarrollo. Eso dicen las buenas prácticas. 20% del análisis. Pensar la solución, otro 20%, o sea, el diseño. Hay que hacer un excelente diseño, ¿sí? Basado en un excelente análisis. Y entonces la parte de desarrollo, la parte de la programación, se podría hacer en un 20%. Si ya está bien pensados en cada caso de uso, todos los cursos alternos, y está modelado todas las clases, todos los métodos, si ya en el diseño se encontraron los distintos campos, la programación no debe llevar más del 20%. Y luego la prueba, tradicionalmente esta función se le asigna un 20% del esfuerzo del proyecto. ¿Sí? Si un proyecto es de 60 meses hombre, ¿sí?
digamos 5 ingenieros trabajando durante un año, pues un 20%, 12 meses hombre deberían ser para la prueba de software. En eso hay un cierto consenso, ¿sí? 20% de la prueba de software. Y otro 20% sería el retrabajo producto de la prueba. Porque los errores se van a encontrar, los testers van a encontrar errores y los usuarios van a encontrar errores en la prueba de aceptación. Y pues esos errores se deben de corregir y requieren un esfuerzo importante, ¿sí? Un 20% del esfuerzo total, ¿sí? En el retrabajo producto de la detección de los errores. Pero todo esto es muy ideal, porque muchas veces, si el software se hace con poca ingeniería de software, el porcentaje invertido en el análisis es menor, muy menor. Siempre se hace un diseño, pero no siempre se piensa muy bien el diseño. Es decir, siempre hay un diseño, pero a veces el diseño está implícito en el código. A veces, al programar, el desarrollador está diseñando. No es lo adecuado, de ninguna manera, pero sucede. Y en ocasiones la parte del león se la lleva la programación. ¿Sí? Se come a la parte del análisis y a la parte del diseño. La mayoría de las empresas de software en la actualidad ya prueban. ¿Sí? Pero sin embargo, sí, el nivel académico de la prueba de software en las universidades, de entrada, la inclusión de materias de prueba de software, pues es todavía no está garantizada. De hecho, hay programas que incluyen asignaturas de prueba de software y programas que no. Y bueno, entre la prueba y el retrabajo del producto de la prueba, pues es el 40% del costo del proyecto. Entonces, pues es algo incorrecto. Porque una gran parte del esfuerzo de un proyecto de desarrollo de software no se refleja en el plan de estudios de muchas universidades. Y en cambio sí se encuentran 10 cursos de programación. ¿Sí? Entonces, la ingeniería de software tiene disciplinas, como cualquier profesión. ¿Sí? Los abogados, por ejemplo, son penalistas, o son de juicio de amparo, o son de comercio internacional, o son de propiedad intelectual, o sea, se van especializando. Sus médicos es una carrera muy conocida por sus especialidades. Nosotros también deberíamos trabajar mucho más sobre las especialidades. Y ahí entonces nuestra profesión, nuestra ingeniería de software, tiene un conjunto de disciplinas que la conforman. La arquitectura de software estudia las cualidades del software. La ingeniería de requerimientos, el análisis. La arquitectura de software también se mete a el diseño del software. Están
los DB Administrator, que trabajan en la parte de las bases de datos, etcétera. Hay distintas disciplinas. Uno puede buscar libros de programación web y se encuentra cientos. Y sin embargo, yo no veo ese volumen de producción en la prueba. Hay menos libros de prueba de software que de lenguajes de desarrollo o técnicas concretas o sistemas operativos o cosas específicas de la carrera. Hay una infinidad de textos de muchos temas de la materia, de la profesión. Y la parte de la prueba, sí hay textos, obviamente, pero la veo lenta. ¿De acuerdo? O sea, como disciplina académica, la veo rezagada de otras disciplinas académicas de la ingeniería de software. Entonces, vamos a dar un panorama, ¿sí?, alrededor de la prueba de software, ¿sí? Y vamos a tratar de centrarnos alrededor de las técnicas de software. De las técnicas para probar. ¿Sí? Y pareciera, y lo estoy diciendo desde afuera porque nunca he sido un tester, ¿sí?, que el énfasis principal de la prueba de software está más en las herramientas de prueba, que vamos a trabajar con una herramienta que se llama JUnit y luego otra herramienta que se llama CppUnit. Pero parecería que está más hacia las herramientas de la prueba que hacia las técnicas de la prueba. ¿Sí? Pero las herramientas tienen sentido en tanto me permiten probar de cierta manera. ¿Sí? Entonces, vamos comenzando y tal vez el primer libro de prueba de software fue el de Myers, 1979. ¿Sí? Es un librito delgadito. Yo lo tengo en una edición de Argentina, en español. ¿Sí? Y en ese sentido, Myers definitivamente sería un fundador, ¿sí?, de la prueba de software. ¿Sí? Y Myers, entonces, incorpora 3 principios de la prueba de software que en realidad son más bien 3 definiciones. ¿Sí? Una es la definición de la prueba misma. La prueba es el proceso que ejecuta un programa con objeto de encontrar un error. Bueno, está bien, 1979. La verdad es que se pueden probar muchas cosas aparte de programas, pero es la definición original. Ejecutar un programa para encontrar errores. ¿Sí? Y aquí tenemos, en este sentido, ¿sí?, esta definición. Mostrar la presencia de un error en un software. Ya no estamos hablando, ¿sí?, de
correr un programa. No solamente hay errores en los códigos. Puede haber errores en la especificación. Puede haber errores en el diseño, y los hay. Y también es necesario probar entonces la especificación y probar el diseño antes de pasar al desarrollo. ¿Sí? Entonces ya la prueba ya no es solo ejecutar programa con objeto y encontrar errores. Pero sí tenemos en ese principio de Myers el objetivo de la prueba. ¿Sí? Y el objetivo de la prueba, tal cual, es encontrar errores. ¿Sí? Para eso se prueba. ¿Sí? Una segunda definición de Myers, sí, son definiciones. Habla de la bondad del caso de prueba. Y un buen caso de prueba es el que tiene alta probabilidad de encontrar un error que no se ha detectado hasta el momento. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante que se llama pago de la prueba o bondad de la prueba. Y tenemos que el pago de la prueba o bondad de la prueba nos permite comparar técnicas de prueba. Hay muchas técnicas de prueba, hay más de 200. Y el concepto de pago de la prueba nos diría que una técnica de prueba paga más que otra si en promedio encuentra más errores por hora de prueba. Estamos hablando de eficiencia. ¿Sí? Estamos hablando de que le invierto tiempo a la prueba. ¿Sí? La bondad de la prueba es un sinónimo del pago de la prueba. Le invierto a la prueba. Y como cualquier ingeniería, pues me importa la eficiencia. Y para eso me sirve el concepto de pago de la prueba. ¿Sí? Para comparar técnicas de prueba, es decir, usando esta técnica de prueba encuentro más errores por hora de prueba que usando esta otra técnica. Y esto me permitiría hacer una prueba eficiente. En el nivel actual de la ingeniería de software, donde ya tenemos que ser en todos los casos una ingeniería consolidada y para todo tener índices, indicadores, métricas. El pago de la prueba suena muy prometedor. Aquí está un artículo de 1987 de Vasily comparando la efectividad de estrategias de prueba de software. ¿Sí? 1987. Entonces, Vasily estudia particiones de equivalencia, que es una técnica de prueba, análisis de frontera, análisis de valores de frontera, también conocido como análisis de valores límite, que es otra técnica de prueba, y la prueba estructural, que está usando en la práctica la prueba del camino básico.
Entonces está comparando 3 técnicas de prueba, nada más. ¿Sí? La del camino básico, la de particiones de equivalencia y la de valores límite. Y él encuentra, ¿sí?, que la más eficiente de las 3 fue la de particiones de equivalencia, con 96 errores encontrados. Luego la de valores límite, con 87 valores encontrados. Mientras que la prueba del camino básico fue de 39 errores encontrados. ¿Sí? Y habría que ver también el tiempo necesario para hacer la prueba. ¿Sí? Entonces, este documento sería como un documento fundacional del pago de la prueba. ¿Sí? Aunque solo fue con 3 técnicas de prueba y de la autoría de Basili y Selby, publicado en un journal de Ingeniería de Software, Transaction de Ingeniería de Software de la IEEE. Bueno, a la fecha no he visto un texto, sí, que me tenga una buena comparación de las técnicas de prueba y me diga entonces el pago de la prueba. Pero esto es cosa de hacerlo en una organización y seguramente IBM o las organizaciones más consolidadas seguramente tienen sus datos. ¿Sí? Está este libro, por ejemplo. Suena en esa dirección. Evaluación de las técnicas de prueba de software de 2012. ¿Sí? Un poco caro. ¿Sí? 2,000 pesos. De 184 páginas. Suena como que es un texto en esa dirección, pero no lo tengo. De este autor, sin embargo, sí, tengo este artículo. No es el libro, pero es un artículo de 12 páginas, publicado en Software Engineering, un journal internacional, el SEIG, en 2013. Y muestra pues algunos datos, lo que hizo Umar. Sí, fue autores de la India, es Umar y otro autor. Por lo menos lo que muestra en este artículo es una monografía. Una monografía es una revisión de distintos estudios, ¿sí?, sobre el tema. ¿Sí? Entonces, la monografía te aporta el estado de la cuestión de un tema. Está bien. Las monografías son importantes. Y pues tiene su desarrollo. No veo en este artículo una tabla de, digamos, 50 técnicas de prueba organizadas por pago de la prueba. ¿De acuerdo? Sí. Y no lo veo. Pero estoy seguro que esto existe porque hay, digamos, Personal Software Process, que es un modelo
donde los ingenieros de forma personal van registrando una serie de cosas. Personal Software Process por sí mismo aporta información que permitiría encontrar el pago de la prueba. Y como Personal Software Process se usa en empresas muy grandes, ¿sí? Sería ridículo que estas grandes fábricas de software de 50,000 ingenieros, 80,000 ingenieros, 100,000 ingenieros, ¿sí?, no tuvieran estos datos. Pero puede ser parte de su ventaja estratégica, ¿sí?, de lo que los hace mejores que su competencia. Y entonces estos datos pues serán de uso interno, ¿de acuerdo? Pero no de uso académico hechos públicos, seguramente. Me llamó la atención esta afirmación, ¿sí? La efectividad de las actividades de verificación es baja. Únicamente del 25 al 50% de los defectos son encontrados mediante inspecciones y del 30 al 60% de los errores son encontrados mediante prueba. Estas cifras son más bajas que las que vienen en los libros de ingeniería de software. ¿Sí? Los libros de ingeniería de software más bien manejan 70% de efectividad para las inspecciones y 70% de efectividad para la prueba. Y este artículo de Umar, el mismo autor del libro, habla de una efectividad menor, ¿sí?, entre el 25 y el 50% en las inspecciones y entre el 30 y el 60% en la prueba. Se me hizo muy interesante ese dato porque no es lo que uno ve en los libros de ingeniería de software, de Pressman, de Flieger, de Somerville, que son los principales textos de ingeniería de software en su capítulo de pruebas. Y esto es producto de una monografía, de una revisión más o menos amplia, ¿sí?, de pues distintos estudios, ¿sí?, publicados al respecto. ¿De acuerdo? Está haciendo una evaluación empírica, ¿sí?, de las técnicas de prueba de software. Son dos autores, ¿sí?, Umar y Quadri, ¿sí?, de la Universidad de Kashmir en la India, ambos, ¿sí? Ok. Entonces, el pago de la prueba como concepto está muy bien, pero no tengo en este momento una tabla, ¿sí?, que me permita hacer un plan de prueba en función de estos datos empíricos, ¿sí? Entonces, eso lo planteó Myers desde 1979, ¿sí? Y bueno, un tercer concepto definido por Myers, ¿sí?, es el éxito o fracaso de la prueba. Una prueba fracasa cuando no encuentra errores, ¿ok? Y una prueba es exitosa, ¿sí?, cuando encuentra errores. Esas tres definiciones, ¿sí?, son del libro fundacional de Myers. Myers sacó una segunda y una tercera edición de su libro. No las tengo. Luego,
En orden histórico vendría también Dijkstra. De hecho sería anterior a Myers. Pero nada más, Dijkstra es uno de los padres de la programación estructurada. ¿Sí? Entonces, el principio de la prueba de Dijkstra es que la prueba no demuestra la ausencia de errores, solo demuestra su presencia. ¿Ok? En una cita de Dijkstra de 1972, las pruebas del programa pueden ser un medio muy eficaz para demostrar la presencia de errores, pero es bastante inadecuada para mostrar su ausencia. O sea, la prueba sirve para encontrar errores, pero no puede, en base a la prueba, demostrar la ausencia. En un autor más moderno, ya 95, ¿sí? Ya tenemos 5 principios de la prueba, según Davis, citado por Pressman, el libro de Ingeniería de Software de Pressman. Y es que las pruebas deben poder rastrearse hasta los requerimientos. Entonces, del requerimiento, mediante hipervínculos, las herramientas case que ayudan al desarrollo de software. Entonces, de un requerimiento me debería poder ir al diseño de ese requerimiento. Y del diseño de ese requerimiento me debería poder ir al desarrollo de ese requerimiento. Y de ahí me debería poder ir hacia la prueba. Estamos hablando de rastreabilidad o trazabilidad. Y lo mismo, de la prueba me debería poder ir hacia el código que estoy probando, ¿sí? O hacia el artefacto que estoy probando, porque se puede probar un diagrama, se puede probar una planeación, se puede probar una especificación, lo que sea. Y de la prueba al desarrollo, del desarrollo al diseño, del diseño al análisis. O sea, la rastreabilidad es fundamental. O sea, si no tengo bien definido lo que hace un software, pues ¿cómo puedo determinar si lo hace? ¿Me doy a entender? Luego, las pruebas deben planearse mucho antes de que den comienzo. Entonces, hay un plan para hacer un proyecto, una planeación. Y dentro de esta planeación va la planeación de la prueba. Entonces, el líder del proyecto, en conjunto con el gerente de pruebas, ¿sí?, deben ir acoplando en el proyecto los momentos donde se va a probar, que van cuando se vayan realizando las funcionalidades del software, pues se deben ir probando, ¿sí? Y bueno, además hay otras pruebas, ¿no? O sea, hay una prueba de la misma planeación, hay una prueba de la ingeniería de requerimientos, hay una prueba del diseño, digamos, de la base de datos, hay que probarla, y hay una prueba del diseño orientado a objetos, etcétera. Las cosas que se hacen se deben de probar, ¿sí? Pero todo eso tiene que estar en el plan del proyecto. Entonces, se van a hacer tales cosas y se va a realizar la prueba de estas cosas en estos momentos. Y tengo que darle tiempo en el proyecto al retrabajo, porque la prueba va a encontrar errores. Y tiene que haber tiempo considerado para corregir esos errores. ¿Sí? Un libro excelente de la planeación de la prueba sería el libro de Lewis. ¿Sí? Vamos a ver si lo encontramos. Lewis Software Testing. Este es. ¿Sí? Imágenes. Aquí está, el del Nautilus.
¿Sí? Segunda edición, tercera edición. ¿Ok? Este es un excelente libro de la planeación de la prueba. Luego, el principio de Pareto se aplica a las pruebas de software. El principio de Pareto es una de las técnicas de la calidad. Hay 14 técnicas de la calidad, hay 14 herramientas de la calidad. 7 herramientas son técnicas y 7 son herramientas administrativas. Esto es de calidad en general, pues. Y el principio de Pareto es una de las herramientas técnicas de la calidad. Aquí estamos hablando de la prueba de software en sistemas en producción. O sea, de la prueba de software que se hace con los mantenimientos. Y más o menos debe funcionar de la siguiente manera. Primero se tiene que elaborar lo que se llama el inventario del software. Entonces yo tengo un sistema. Pensemos que tengo un sistema de 700,000 líneas de código. ¿Ok? Y que ese sistema se corresponde con 900 archivos. En esos 900 archivos están esas 700,000 líneas de código. Archivos de código, por supuesto. Código fuente. Entonces lo primero que tengo que tener es el nombre de cada código, en donde está su trayectoria, su directorio, en qué lenguaje está, porque luego los sistemas son hechos en muchos lenguajes, todos los sistemas actuales, pues, y cuántas líneas de código tiene. Entonces esto es un paso cero y eso le llamo el inventario del software. ¿Sí? Entonces tengo una base de datos, ¿de acuerdo? Con el inventario del software. Después, cada mantenimiento pues afecta a distintos componentes del software, a distintos códigos. Y entonces voy registrando cada mantenimiento a qué códigos se tuvieron que modificar. ¿Ok? Entonces voy haciendo una base de datos de mantenimientos de cada código. ¿Sí? Y esto lo hago durante un tiempo, 6 meses, 1 año. ¿Ok? Y entonces ya lo proceso y lo voy a procesar por Pareto. Pareto es pocas causas, muchos efectos. ¿Sí? Un porcentaje bajo de los clientes compra la mayor parte de la producción, por ejemplo. Eso es un Pareto. ¿Sí? En el caso del código, de los mantenimientos, de las pruebas, ¿sí? Algunos códigos requieren muchos más mantenimientos que otros códigos. De hecho, muchos códigos de el inventario ni siquiera fueron modificados una sola vez, digamos en 1 año, 1 año y medio. Excelente, así deberían ser todos. ¿Ok? Pero hay algunos códigos que como dan lata, que continuamente están requiriéndose mantenimientos.
Entonces, lo que aquí procede es, bueno, encontrar al peor código del sistema. Este código que me arrojó la mayor cantidad de mantenimientos en su historia, en esta análisis de su comportamiento a lo largo del tiempo. Y este código, pues es una porquería. Tan es una porquería, ¿sí? Si estuviera muy bien hecho, no me acordaría de él, pero pues está en el número 1 de los mantenimientos que ha recibido. Lo que se requiere aquí es un grupo de trabajo, un equipo de desarrollo, va a hacer este código desde cero. Esta funcionalidad que este código está realizando, pues le duele todo. ¿Sí? Entonces, un equipo de desarrollo debe hacer un componente bien hecho, bien analizado con lujo de detalle, bien diseñado, el análisis validado, el diseño validado, desarrollado con las mejores prácticas de la organización, probado de una forma profesional y reemplaza al código que está en producción. Y entonces tengo un nuevo, peor código. Y se vuelve a hacer este ejercicio. Y de una forma sostenida en el tiempo. Y entonces voy logrando la disminución del costo del mantenimiento. Eso es hacer mantenimiento profesionalmente. ¿Sí? Eso es hacer mantenimiento de forma profesional. Y como todo lo hecho profesionalmente, pues se paga bien. Desgraciadamente hay muchos ingenieros que se pasan la vida dando mantenimientos y no saben dar mantenimientos, porque únicamente actúan de manera reactiva. Pero ignoran este proceso, esta buena práctica, que es aplicar el principio de Pareto. ¿Sí? Encontrar los componentes más defectuosos e irlos sustituyendo por componentes realizados con la mejor ingeniería de que cuente la organización. ¿Ok? El cuarto principio es que las pruebas deben comenzar en lo pequeño y avanzar hacia lo grande. Aquí voy a buscar un diagrama muy famoso. ¿Sí? Que modelo en B. A ver, imágenes. Aquí está. Lo primero que hago es la ingeniería de requerimientos. Luego hago el diseño del sistema. Luego el diseño del software. Luego la codificación. Bueno,
Luego hago la verificación del software, la verificación del sistema y la validación del sistema. Este es más común. ¿Sí? Es más o menos lo mismo: análisis de requerimientos, diseño del sistema, diseño detallado, y luego hago el desarrollo y la prueba unitaria. Y luego viene la prueba de integración, donde pruebo el diseño detallado, la prueba del sistema, donde pruebo el diseño del sistema, la prueba de aceptación, donde pruebo la ingeniería de requerimientos. ¿Ok? Es un modelo conocidísimo. Bueno, pues este modelo en B es un antipatrón. ¿Y qué es un antipatrón? Una mala solución a un problema común. Mi problema es la prueba. Y este modelo en B es una mala solución. ¿Sí? Obviamente, ¿qué sería un patrón? Una buena solución a un problema común. ¿Sí? O sea, yo hago mi análisis de requerimientos y hago mi prueba del análisis de requerimientos. ¿Sí? Tengo que hacerla antes de pasar al diseño. Hago mi diseño del sistema, diseño arquitectónico, y luego el diseño detallado. Pues hago mi diseño arquitectónico y lo pruebo, y hago mi diseño detallado y lo pruebo, porque de lo contrario, lo primero que haría sería lo último que probaría. Y esto me implica una amplificación de defectos. Entonces, los errores de la ingeniería de requerimientos se multiplicarían y generarían más errores en el diseño del sistema. Los errores del diseño del sistema, que ya vienen amplificados por los errores de la ingeniería de requerimientos, se amplifican a su vez en el diseño detallado. Y luego llego a la implementación y programo todos estos errores producto de programo con todos estos errores, y obviamente esta programación se amplifica los errores. Yo tengo que hacer la ingeniería de requerimientos y probarla, hacer la arquitectura del sistema y probarla, hacer el diseño del sistema y probarlo, independientemente de que efectivamente ¿sí? Se realiza primero la prueba de unidades, luego la prueba de integración, luego la prueba de sistema y al final la prueba de aceptación. Pero eso no implica que se posterga la prueba de ingeniería de requerimientos hasta la prueba de aceptación. No. Ni que se posterga las cosas hasta... porque lo que tengo que impedir es la amplificación de los defectos. Es muy lógico. Así que esto que se llama modelo en B es oficialmente una porquería. ¿Sí? ¿Ok? Si esto se interpreta como que lo último que voy a probar son los requerimientos, que fue lo primero que hice, pues estoy en la olla. ¿Sí? ¿Qué decía Davis? Que efectivamente primero pruebo en lo pequeño y luego pruebo hacia lo grande. O sea, si primero hago la prueba de unidades,
luego la prueba de integración, luego la prueba de aceptación de sistema y luego la prueba de aceptación. ¿Sí? Pero esto habla más de la prueba ya de mi solución. Pero mis requerimientos tuvieron que haber sido probados. Eso ya lo discutimos. Cada cosa que se haga, cosa aprobada. Lo contrario me sale carísimo, es totalmente improductivo. Y bueno, no son posibles las pruebas exhaustivas. ¿Sí? Puedo invertirle mucho a la prueba. En software crítico para la vida se gasta mucho más dinero en la prueba que en ninguna otra actividad. Y sin embargo, no puedo garantizar la ausencia de errores. Y no puedo probar de manera exhaustiva. Hay demasiadas técnicas de prueba y hay demasiado código y demasiada documentación, demasiados diagramas. Hay demasiado que probar y demasiadas formas de cómo probarlo. Ningún presupuesto alcanzaría. Entonces, se puede asignar un presupuesto voluminoso y se debe asignar un presupuesto voluminoso en software crítico para la vida. Pero esto no garantiza la ausencia de errores. No hay nada que garantice la ausencia de errores. Y simplemente es imposible hacer una prueba exhaustiva. Entonces, lo que obtengo al invertir una fuerte cantidad de dinero en un software crítico para la vida, que lo tengo que hacer, es una mejor calidad del software, porque encontré algunos errores que no encontré en la prueba normal. Encontré un conjunto de errores adicionales. Y en todo caso, puedo demostrar que no hubo negligencia profesional al desarrollar un software crítico para la vida, a pesar de que el software falló y mató gente. ¿Sí? Puedo demostrar que la prueba se hizo profesionalmente, que esa prueba fue auditada externamente y que se hizo a conciencia. Y ya. Es lo que se puede hacer. Tenemos el concepto de la curva en S. Hay relativamente pocos tipos de curvas. Esto tiene que ver con la economía de la prueba de software. La curva en S, ¿cómo lo hago aquí? Pues busco aquí imágenes, curva en S. ¿Ok? Esto es una curva en S. ¿De acuerdo? Puedo encontrar muchos errores, pero a partir de cierto momento encuentro muy pocos errores, aunque siga gastándome dinero. ¿Sí? Ahora, a lo mejor con un 20% del costo llegué aquí. Bueno,
este autor de la India decía que más o menos estaba aquí. ¿Sí? Decía que entre el 30 y el 60% en la prueba y entre el 25 y el 50% en las inspecciones. Ya luego veremos qué son las inspecciones. ¿Sí? Entonces, con un 20% del costo, según este autor, andaría yo aquí, a la mitad de los defectos. Y si le meto mucho más, pues ya andaría yo aquí. ¿Sí? Pero el costo de encontrar los errores remanentes es un costo mucho más elevado. Entonces, la prueba de software, está demostrado, se comporta con una curva en S. Podemos ver otro tipo de curva, ¿sí? Que sería la curva en J. Imágenes. Una curva en J. Podría ser así. Ok, aquí implica a ver, una curva. Más bien sería exponencial. Sí, sería una curva exponencial, no una curva en J. ¿Sí? Entonces, sería bueno que le metiera más dinero y siguiera encontrando errores a la misma tasa y encontrara todos los errores, sería excelente, pero no es así. ¿De acuerdo? No es así. La curva de la economía de la prueba de software es en S. Entonces hay en S, hay en J, hay exponencial y hay una que es en U, como una pañera. Y las curvas es análisis matemático y sirve para ver el comportamiento de una variable. ¿Sí? En este caso, la curva que modela la prueba de software es una curva en S. Entonces puedo meterle mucho más dinero, pero voy a encontrar muy pocos errores adicionales. ¿Sí? Están muy escondidos los errores. ¿Sí? Y eso ya realmente no puedo hacer nada, porque esto es fundamental. ¿Sí? Ok. Entonces serían los principios de la prueba de software. Y pues, ¿qué más? Vimos algunos conceptos. Ok. Bueno, como una último concepto nomás para cerrar esta sesión. Y este es un concepto que no es mío, que en algún momento lo leí o lo escuché en una conferencia. No tengo idea dónde lo escuché, pero en la literatura no lo he vuelto a ver. Y eran los 360 grados de la prueba.
¿Sí? Entonces, este concepto de los 360 grados de la prueba dice que la prueba de un software debe realizarse por distintos actores. Los testers, ¿de acuerdo? Expertos en prueba. ¿Sí? Realizan la prueba de unidades, la prueba de integración, la prueba de sistema, saben de prueba, saben usar las herramientas de la prueba, saben de técnicas de prueba, son expertos. Bueno, está bien. Los clientes, ellos siempre han tenido la prueba de aceptación. Normalmente el software se realiza de una manera contractual. Y eso quiere decir que pues hay un contrato, ¿sí? Donde la empresa proveedora de software se compromete a ABC, a una serie de cosas, ¿de acuerdo? A realizar un conjunto de funcionalidades. Y luego los clientes se comprometen a realizar un conjunto de pagos por esas funcionalidades, y esto se hace en un contrato con un notario público, y el notario público da fe del compromiso de la empresa desarrolladora y la empresa cliente, y los clientes hacen la prueba de aceptación, que es: yo te contraté este conjunto de funcionalidades y tú me estás entregando esta funcionalidad parcial en los tiempos establecidos en el contrato, y yo la reviso en la prueba de aceptación, veo que efectivamente me estás entregando lo que te pagué, y adelante. ¿Ok? Y en ese proceso pueden encontrar errores, y muchas veces se encuentran muchos errores. Lo ideal es que no encuentren errores, ¿verdad? Porque ya está la funcionalidad que debe de ser, y el software fue hecho profesionalmente en todas sus etapas y se encuentra cosas mínimas. Eso es lo ideal. Pero también el ingeniero, ¿sí? Que realiza un componente de software también debe probarlo. Y hay dos razones. Una es que conoce en mayor detalle el componente. Y le voy a redactar algo adicionalmente. El costo de corregir un error encontrado por el ingeniero es un orden de magnitud menor que el costo de corregir un error encontrado por un tester. Es mucho más barato encontrar que el ingeniero encuentre errores y los corrija. ¿Por qué? Porque nada más los debe de anotar y ya. ¿Sí? Mientras que si el tester encuentra el error, el tester tiene que levantar un ticket. Y ese ticket tiene que estar escrito con suficiente nivel de detalle para que el ingeniero pueda reproducir el error. Y el ingeniero debe entender el error que le está reportando el tester, corregirlo y decir: ya quedó. Y entonces el tester tiene que entrar y volver a ver si el error sigue o ya está corregido, y cerrar el ticket. Este proceso es mucho más caro que si el desarrollador simplemente encuentra un error y lo corrige. Y finalmente tenemos
a otros ingenieros que no son los testers, que son los integrantes del equipo de trabajo que implementa un sistema. Es conveniente que realicen inspecciones. ¿Sí? Ok. Entonces, las inspecciones, pues es otro tema. ¿Sí? Y con esto terminaríamos. Entre paréntesis, la prueba del ingeniero es muy importante porque además esto libera al tester de las pruebas que pagan más, como la prueba de particiones de equivalencia. La prueba de particiones de equivalencia encuentra una barbaridad de errores. Pues esta prueba debe hacerla el ingeniero para que el tester aplique su conocimiento en otras técnicas de prueba que el desarrollador simplemente no las maneja. ¿De acuerdo? Entonces, algunas técnicas de prueba por proceso las debe de realizar el ingeniero y otras técnicas de prueba pues las hacen los testers, de acuerdo con su plan de prueba y el concepto de pago de la prueba. Ok, pues eso sería una pequeña introducción a la prueba de software. Sí, este video, esta clase, la voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí está también mi cuenta de ResearchGate, donde están mis papers, publicaciones, pero no tengo publicaciones de prueba de software, más bien publico de seguridad. Y YouTube me permite subir con la licencia Creative Commons, entonces son bienes públicos. Hay que citar la fuente, no son comercializables y se pueden redistribuir. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.